Bien, empecemos. Función cuadrática. Bien. La función cuadrática se define como una relación f que va de R en R dada por f de x igual a por x cuadrado más b por x más c con a distinto de 0 a, b y c perteneciente a los reales. Bien, acá ustedes en la escuela supongo que han visto función cuadrática, ¿sí? Para la mayoría va a ser un repaso, para los demás, algunos va a ser nuevo el tema, ¿sí? No sé en qué condiciones están cada uno. La idea es que todos traten de seguir el tema y si tienen alguna pregunta porque nunca lo vieron o porque les surgió en el momento, lo pregunten. ¿Estamos? Traten de que esta clase no sea un monólogo, ¿sí? Porque si no me aburro yo, se aburren ustedes y la verdad es que no vamos a querer pegar 3 corchazos. Así que nada, vamos a hacer la clase lo más amena posible. Bien, entonces, ¿la mayoría vio función cuadrática? Sí, sí. Bien, entonces va a ser un repaso. Digo, la función cuadrática se define como una relación f que va de los reales en los reales, dada por esa fórmula, siempre que el a sea distinto de 0. ¿Qué pasa si el a es 0? ¿Alguien me puede decir? Se cancela al cuadrado. Y entonces, ¿qué tipo de función es? No es una función Una cuadrática. lineal. El lineal. Bien, perfecto, es una función lineal, dejaría de ser cuadrática, ¿sí? Entonces, por eso, esta condición de que el a sea distinto de 0 es importante. Después, ¿qué pase con b y con c? La verdad que no me interesa, ¿sí? Pero sí me interesa que el a sea distinto de 0 para decir que la función es cuadrática. Entonces, la gráfica de este tipo de función, ¿cómo se llama? Parábola. Exactamente. Se llama parábola. Bien. Analicemos los siguientes casos. Lo voy a trabajar como casos, pero más que nada como para orientarlos a ustedes e ir una especie de ir construyendo lo que es la función cuadrática. ¿Estamos? Bien, el primer caso es el más fácil, ¿sí? Que lo que nosotros decimos es, vamos a llamar caso 1. Lo que planteamos en el caso 1 es el caso en que b y c sean 0. O sea que vamos a decir que b vale 0, c vale 0, entonces la función es de la forma y igual a por x cuadrado. Digo, esta función es una función par y su gráfica es simétrica respecto del eje de ordenadas. Bien, el eje de ordenadas es el eje Y, ¿sí? Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, decimos que la gráfica va a depender del valor que tome A, ¿sí? Y va a ser, o vamos a trabajarlo de dos maneras. Este es Y, este es X, va a ser de esta forma, siempre que A sea positivo, o va a ser de esta forma, siempre que A sea negativo.
¿Estamos? Digo, en este caso, el punto 0, 0 se denomina vértice de la parábola. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Todos me Ah, siguen? Ninguna. sí. Ok. Bien. Si no me entienden la letra, pido disculpas y díganme y la intento mejorar. No, no, está Bien. perfecto. Bien. Vayamos al caso 2. Después hacemos un ejemplo de esto. El caso 2 va a ser, si en el primer caso tenemos que b y c son 0, ¿sí? Entonces tenemos y igual a por x cuadrado. El segundo caso vamos a hacer que b sea 0 y que c sea distinto de 0. Entonces la función va a quedar de la forma y igual a por x cuadrado más c. Bien, en este caso, ese valor de c, ¿qué involucraría en una función? ¿Cómo? Ordenar el origen. Ordenada al origen se le llama cuando es una recta, ¿sí? Pero bueno, sí tiene que ver con eso. Entonces, y igual a por x cuadrado más c. Entonces, esta c me va a involucrar un desplazamiento vertical, ya sea, si c es positivo voy a correr hacia arriba, hacia lugares, o si c es negativo voy a correr hacia abajo. ¿Estamos? Digo, que la gráfica que representa la función y igual a por x cuadrado más c es la misma que la de y igual a por x cuadrado desplazada c unidades hacia arriba o hacia abajo según sea c positiva o c negativa respectivamente. Bien. Fíjense, en el caso de que c vale 0, estoy en el primer caso que parte del origen. ¿Estamos? En este caso, el c, si es positivo, va a correr hacia arriba, si es negativo, va a correr hacia abajo. Las gráficas de esto va a ser mover tanto la gráfica naranja como la gráfica verde, tantas unidades me indique el valor c que tengo acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, se desplaza por el eje Y. Se desplaza por el eje Y, sí, porque es un Ah, desplazamiento listo. vertical. ¿Sí? Bien. Bien, entonces vamos a graficar. Tengo Y, tengo X. Bien. Tengo Y, tengo X. En principio, digo, bueno, voy a graficar esta parábola. Acá, este va a ser el caso de A positivo. Acá el C es positivo, ¿sí? O bien, vamos a graficar de esta forma. Dependiendo del valor de C, acá el C es negativo. Bien, dependiendo del valor de C, va a ser como es la gráfica. Fíjense que si C es positivo, corro o desplazo hacia arriba la gráfica de Y igual a por X cuadrado, y si C es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo C unidades. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, no. No.
Bien, después tengo el caso del A negativo. Digo que corro C unidades hacia arriba y en este caso C es positivo, o bien C unidades hacia abajo, en este caso C es negativo. ¿Estamos? Bien, en este caso lo que vamos a decir es, si en el primero de los casos el 0, 0 era el vértice, ¿cuál será el vértice de esta parábola? Ya cualquiera de... Cero. Sí. Sí. Cero y depende del Perfecto. Entonces, acá lo que vamos a decir es que el punto 0C representa el vértice de la parábola. Bien, y si yo le pregunto cuál es la imagen, chicos, De Y es menos infinito a C. Claro. de menos desde C infinito a C, hasta Sí, No, de menos infinito a C. desde menos infinito, sí. por eso. ¿seguros? En la segunda gráfica. En la No. segunda. Eso sí. En la primera es de C a más infinito. Fíjense, lo que primero tengo que ver antes de decir cuál es la imagen en una función cuadrática es el valor de A. ¿Estamos? El valor de A me da la información de si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y a partir de ahí voy a saber cuál es la imagen. ¿Estamos? Si yo digo que el punto 0C representa el vértice de la parábola, siempre la imagen, dependiendo del valor de, después lo vamos a escribir igual, dependiendo del valor de A, va a ser desde ir el vértice hacia más infinito, en el caso del A positivo, o desde menos infinito hasta ir el vértice en el caso del A negativo. En este caso, que A es negativo, decimos que la imagen va a ser desde menos infinito a C. Y en este caso, que la es positivo, la imagen va a ser desde C a más infinito. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Todos me siguen? Sí, sí. Todo bien. Bien. Entonces, digo, por ejemplo, grafique e indique las coordenadas del vértice de A. Tengo I igual a menos 2x cuadrado, B I igual a 3 medios de x cuadrado más 1, y C I igual a menos 1 medio de x cuadrado más 1 medio. Bien, vamos a graficar el primero. Tengo I igual a menos 2x cuadrado, ¿no? Menos 2x cuadrado. Bien, lo primero que tengo que ver es el valor de A. El valor de A, acá, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2, Claro. perfecto. O sea que significa que la es negativo, ¿sí? Si busco las gráficas, como la es negativo, va a ser como la verde, ¿sí? La gráfica verde. Entonces, en ese caso, voy a decir que su gráfica va a ser de esta forma. Tengo Y, tengo X y grafico esto. ¿Cómo lo vamos a graficar? La forma más fácil es ubicar el valor 1 y menos 1, ¿sí? Para el tema de la simetría y ahí marcar la parábola. ¿Estamos? Eso es como para que sea lo más simétrico posible. ¿Está? Entonces, después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir agregando elementos para poder graficar una parábola. En este caso, digo que la gráfica va a ser de esta forma. Acá sería 1, acá sería menos 1. ¿Sí? Entonces, esa sería la gráfica. Ahora, el vértice, ¿cuál sería en esta parábola? 0. Cero. 0, 0. El 0, 0. Sí. Entonces, el vértice va a ser el 0, 0 y la imagen, De menos infinito a 0. Menos infinito a 0. perfecto.
¿Y el Bien. 2 qué representa el profe? El 2 representa la abertura, ¿sí?, de la parábola, ¿sí? En este caso, como es menos 2, ¿sí?, cuando yo reemplazo por 1, el valor de i va a ser menos 2. O sea, acá va a ser menos 2. ¿Estamos? Cuando reemplazo por menos 1, lo mismo. Ah, ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta? O sea que si fuera menos 3 es lo mismo. Si fuera menos 3, va a abrir y al 1 le va a corresponder el menos 3, ¿sí? Se va a ir cerrando bien. la gráfica de la parábola sobre el eje y, ¿sí? A medida que el valor de a está entre 0 y 1, por ejemplo, ahí se va a ir cerrando o abriendo la parábola hacia el eje x, ¿sí? Se va ensanchando. ¿Estamos? Bien, bien. Bien. Vayamos al b. Tengo 3 medios de x cuadrado más 1. Bien. Acá ya tengo, sería el segundo caso que vimos, ¿sí? Tengo el valor de A y tengo el valor de C. En este caso el valor de A es 3 medios y el valor de C es 1. Significa que voy a correr un lugar hacia arriba porque el valor de C es positivo. Y el valor de A también es positivo, así que la parábola abre hacia arriba. ¿Estamos? Bien. Entonces, bien. Tengo Y, tengo X, y lo que voy a marcar, voy a hacer un poco más abajo, digo, si yo quiero hacerlo lo más parecido posible, al 1 le corresponde el 3 medios más 1, que va a ser 5 medios, ¿cierto? 1, 2, sería ahí. Y al menos 1 lo mismo. Bien, entonces, fíjense que la parábola dijimos que abre hacia arriba y va a empezar a partir de el i igual a 1. ¿Estamos? Así que su gráfica va a ser de esta forma. Bien, ¿alguna pregunta? No entendí el 5 medios. El 5 medio es porque le di valor x igual a 1 a la función, entonces me queda 3 medios por 1, me queda 3 medios, más 1 me queda 5 medios. Ah, bien, bien. ¿Sí? Ah, sí, ya. Eso es para Sí, sí, ver sí. la abertura de la parábola. ¿Estamos? Claro, sí, cuál le corresponde. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? pero para ver la abertura tenés que sumar todo, reemplazar X por 1. Cuando vos reemplazás el x por 1, la reemplazás en la función original, ¿sí? Y ahí vos justamente le das el valor final, ¿sí? No el valor solamente de 3 medios de x cuadrado. ¿Estamos? Por eso a mí me quedó 5 medios. Bien. El vértice en este caso, ¿cuál va a ser? 0, 1. Bien. ¿Y la imagen? 1 más De infinito. 1 a más infinito. Más infinito. Perfecto. Bien. Y el último va a ser el i igual a menos 1 medio de x cuadrado más 1 medio. Bien. En este caso, el a es negativo y el c es positivo, ¿cierto? Entonces, vamos a poder graficarlo y decir cuál es la imagen y cuál es el vértice. Bien, si yo les pregunto el dominio de la función cuadrática, ¿cuál sería? Todos los real. reales. ¿Por qué? Porque toma todos los valores mientras se va ensanchando. Sí,
Sí, no sería una justificación del todo válida, pero sí, está bien la idea. Fíjense, ¿qué tipo de función es la función cuadrática? Se los pregunto porque la vieron antes, ¿sí? Es una función polinómica, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Como Sí. es una función polinómica, las funciones polinómicas tienen dominio real. ¿Estamos? Porque no hay Bien. ningún valor que tome x que me restrinja a la función. ¿Sí? Solamente se va a restringir la función si nosotros directamente restringimos a los números reales. O sea, quiero, por ejemplo, la gráfica para el caso de los x mayores a 0. Entonces, no sería, por ejemplo, en este caso, toda la parábola, sino solamente la parte derecha. ¿Estamos? Sería básicamente la misma idea que ustedes tenían cuando graficaban funciones por tramos. Bien. ¿Alguna cuestión? No, ninguna. Ok, bien. Entonces, yo acá tengo el A negativo y el C positivo. Entonces voy a marcar el 1 medio y voy a fijarme. ¿Cuánto me da en 1? En 1 me queda menos 1 medio más 1 medio, 0. O sea que acá sería 1. Y en menos 1 lo mismo, ¿sí? Porque es simétrica. Entonces, la gráfica me va a quedar de esta forma. Bien, esta es la parte que me juega en contra el pulso, pero esa sería la gráfica. Bien, el vértice en este caso, ¿cuál va a ser, chicos? 0, 1 medio. 0, 1 medio. Y la imagen va a ser... Menos infinito 1 medio. Perfecto. Bien, hasta acá todos me siguen. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Ok, bien. El último caso, vamos a llamarlo tercer caso, va a ser que B sea distinto de 0 y C sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, claramente el A va a ser distinto de 0, ¿no? Entonces tenemos la f de x, que es a por x cuadrado más b por x más c. Bien, nosotros acá podemos hacer todo un análisis de esta expresión y a partir de ese análisis nosotros podemos encontrar el vértice, podemos encontrar la forma canónica y demás, ¿sí? Todo ese análisis que se puede hacer con esa expresión, este año se salvaron y no lo van a ver, ¿sí? Eso es lo que me avisó Ariel, si no estuviésemos haciendo el análisis ese. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es directamente trabajar con el vértice, cómo se calcula el vértice, y a partir de ahí vamos a ir desglosando la información que tenemos. ¿Estamos? Digo, haciendo un análisis de la expresión de f, podemos reducirlo al segundo caso de las funciones cuadráticas. O sea que, haciendo un análisis de esto, puedo trabajarlo de esta manera. ¿Estamos? Entonces, ese análisis es el que se conoce como completamiento de cuadrados. ¿Estamos? Por eso esa parte no entra este año, así que no vamos a entrar en detalle. Decimos que definimos x del vértice como menos b sobre 2 por a, esa formulita la gran mayoría la conoce, e y del vértice va a ser la función en x del vértice. Entonces, definimos xb e y sub b, donde ambos representan
las coordenadas del vértice. De la parábola. Bien, el vértice entonces va a estar dado por x del vértice y del vértice. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bien, B será el punto que llamaremos vértice de la parábola. Ok. A la recta x igual a x sub b la llamaremos eje de simetría. El eje de simetría sería aquel eje que funciona como el eje Y, ¿sí? Que sería que para la derecha y para la izquierda tengo igual gráfica, o sea, es simétrica respecto de esa recta. Entonces, acá lo importante es tenemos x del vértice y del vértice y que con eso formamos el vértice de la parábola, ¿sí? Y además con el vértice de la parábola podemos sacar la información del eje de simetría. ¿Alguna cuestión? ¿El eje de simetría se marca en los gráficos? Siempre lo marcas indirectamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, marcamos el eje Y sería el eje de simetría, ¿sí? Que es el X del vértice. En todos los casos los estamos marcando. Ahora, si no sería el eje Y, cuando nosotros ubicamos el punto del X del vértice, ahí estamos marcando también indirectamente el eje de simetría, ¿sí? Ahora, si te pide específicamente que marques el eje de simetría, lo marcas. Si no te pide específicamente eso, entonces, mientras lo dejes indicado con el X del vértice, está todo bien, ¿sí? Lo que no se permite son los gráficos mudos, ¿estamos? O sea que aquellos gráficos que no tienen referencia, o sea, ni siquiera el nombre de los ejes. ¿Sí? Eso es lo que no se permite, ¿está? ¿Alguna otra cuestión? No. Entonces, digo que con la información anterior, podemos definir la forma canónica de la parábola. Bien, si yo tengo a por x cuadrado más b por x más c, esta se va a llamar forma polinómica, porque está dada como polinomio, ¿sí? Ahora, con la información anterior de que tengo el x del vértice y del vértice, vamos a poder definir la forma canónica de la parábola, que va a ser a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Esta se llama forma canónica o normal de la parábola. ¿Sí? De la parábola a la función cuadrática, como le quieran decir. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta acá son todas cosas conocidas, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Bien, ¿la mayoría me sigue? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, si yo quiero graficar la parábola, ¿sí? En su forma polinómica, siempre me va a convenir, obviamente, sacar su forma canónica para poder graficarla. Y entonces, lo que decimos es,
que voy a marcar el vértice vamos a hacer referencia a que este es X del vértice y del vértice. Tengo X, Y. Y entonces, a partir de ahí, voy a graficar la parábola. Este para el caso de A positivo y para el caso de A negativo es igual. Bien. ¿Alguien me puede decir cuál es la imagen de esta parábola? Y El B a vértice más Sí, infinito. de I B a más infinito. No. Bien, perfecto. Entonces, bien, este sería el X del vértice y el Y del vértice. Bien, este sería para la negativo. Y entonces, digo que en el primer caso, la imagen va a ser siempre desde I del vértice a más infinito. Y acá la imagen va a ser siempre desde menos infinito a I del vértice. Bien. La imagen, como verán, la vengo nombrando desde el principio, ¿sí? Eso significa que es una información sumamente importante la imagen, ¿sí? No es una información que puede pasar desapercibida. ¿Por qué motivo puede llegar a ser sumamente importante la imagen? ¿Alguien me cuenta? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que desde el principio vine nombrando la imagen y les fui preguntando cuál era la imagen de la función, dependiendo de cómo era la parábola. Ahora, lo que digo es, la imagen es sumamente importante en la descripción de una función cuadrática. La pregunta es, ¿por qué es sumamente importante? Porque es la única que define algo. No, no, no. ¿Por qué es im- O sea, vos preguntás por qué es importante definirla o por qué es importante al final. No, no, ¿por qué es importante que yo te dé la imagen o que vos sepas la imagen? Ya sea porque vos la definiste o porque sea un dato del problema. Ahí en el chat pusieron que que te dice si va para arriba o si va para abajo. Perfecto, exactamente. Claro. La imagen, pueden ustedes no saber el valor de A, y este es un dato importante porque generalmente en los exámenes pasa eso, les damos la imagen, ¿sí? Y ustedes tienen que hallar el valor de A, el bendito valor de A. Entonces, con la imagen ustedes saben que si ese valor de A es positivo o si ese valor es negativo, sin conocer el valor de A. ¿Estamos? Y después, bueno, con algún que otro dato lo sacan al valor de A. Pero es sumamente importante la imagen en ese sentido, ¿sí? Porque me está indicando hacia dónde está abriendo la parábola, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Tengo una consulta. ¿Sí? No, bueno, no tiene nada que ver con esto. El tema de la prueba, ¿cuál sería el código, digamos, ¿El código de qué? para entrar? Vos no Me tenés pedía que un rendir código. ahora igual. Ah, dice de 8 a 10. Solamente 3 alumnos tenían que rendir y vos no estás dentro de ellos, Solo ¿sí? 3. Vos rendiste ayer, teóricamente, ¿sí? Ah, mira. Bueno, Si no rendiste, perfecto. bueno, después hablalo con Ariel, pero ¿cómo es? Solamente me pasaron 3 alumnos que podían rendir. ¿Sí? Bueno, bueno, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, ejemplo. Digo, halle las coordenadas del vértice y el eje de simetría
de y igual a 2x cuadrado menos 3x menos 5. Bien, entonces, lo que nosotros no nombramos todavía acá, que se me pasó por alto, es el eje de simetría, que recién me preguntaban. El eje de simetría es el X del vértice. Fíjense que cuando yo marco el punto, lo estoy marcando indirectamente, ¿sí? Nosotros podemos decir que el X del vértice es el eje de simetría y esa sería la recta que describe al eje de simetría, que pasa por el X del vértice. Entonces, la voy a marcar solamente si me lo preguntan o me lo piden. Si no, voy a saber que existe, voy a saber cuál es el eje de simetría a partir del X del vértice, pero nada más. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Profe, yo te quería consultar. Sí, decime. Perdón un poquito tarde, pero digamos, con la fórmula que vos nos diste, ¿no? Reemplazamos dichos valores de la función y de ahí es como que nos paramos a graficar. No sé explicarme. Con esta fórmula vos sacás el vértice de la parábola, ¿sí? Ujú. Con el vértice de la parábola, el valor de A, vos ya podés graficar, ¿sí? Sí. Intuitivamente, ¿sí? Como dije al principio, vamos a ir agregándole cosas para poder graficarla lo más parecido posible, ¿sí? Ok, ok. Pero intuitivamente ya con el gráfico, con el vértice y con el valor de A ya podés graficarlo. ¿Está? Perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Este es eje de simetría. ¿No? Ok. Bien. Halla las coordenadas del vértice y el eje de simetría de esta expresión. Nosotros sabíamos que el X del vértice, según lo que escribimos acá, es menos b sobre 2 por a, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la formulita esta, menos b sobre 2 por a. Yo tengo que en esta expresión, ¿el a cuánto vale? 2 2. ¿El b menos 3 y el c? menos 5. Bien, entonces, acá voy a reemplazar el valor de a y de b para poder sacar el x del vértice. Entonces me va a quedar que el x del vértice va a ser menos 3 sobre 2 por a. O sea que me queda 3 cuartos. Una vez que yo tengo el x del vértice, voy a hacer la función en el x del vértice para obtener el y del vértice, ¿cierto? Que era eso lo que habíamos planteado acá. ¿Eso qué significa? Sacar la función en el x del vértice. Es calcular f en 3 cuartos. ¿Y f en 3 cuartos qué era, chicos? Reemplazar a la X por 3 cuartos. Perfecto. Entonces, acá va a ser 2 por 3 cuartos al cuadrado, menos 3 por 3 cuartos, menos 5. O sea que me va a quedar 2 por 9 octavos, menos 9 cuartos, menos 5. 2 por 9 octavos, el 2 y el 8. ¿No serían 9/16avos? Ah, Sí, 9/16. 9/16. Sí, sí. 9/16, gracias. 9/16, entonces ahí quedaría 9 octavos. Bien, entonces me va a quedar 9 octavos menos 9 cuartos menos 5. 9 octavos menos 9 cuartos me va a quedar menos 9 octavos, ¿cierto? Y menos 5. Tengo que hacer esa cuenta. ¿Quién la hace? ¿No es menos 49 octavos? Sí, está ¿El bien. resultado? Sí. Bien. Entonces, una vez que yo tengo el x, el y del vértice, voy a decir que el vértice va a ser x del vértice y del vértice. O sea que va a ser 3 cuartos menos 49 octavos. ¿Alguna pregunta?
¿Y con eso hace la forma canónica? Claro, con el vértice, bueno, a mí me pide el eje de simetría también. Tenemos que x es x del vértice y eso es 3/4. Y la forma canónica, ¿quién la dice? Recuerden que es de la forma a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces, la forma canónica, ¿cómo quedaría? 2 por x menos 3/4 elevado a 2 más menos 49, no, menos 49 octavos. Bien, perfecto. Esa sería la forma canónica. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ahí te pusieron en el chat si podías volver a explicar. No sé qué Bueno. parte, pero... Ok. Bien, gracias. Lo primero que hacemos, como queremos las coordenadas del vértice, sabemos que, por lo que definimos antes, el x del vértice es menos b sobre 2 por a. Entonces, si yo tengo la forma polinómica de una función cuadrática, voy a identificar lo que es el a, el b y el c, ¿sí? Para poder reemplazar en la formulita. Entonces, una vez que yo identifique el b y el c, lo que vamos a hacer es reemplazar en el x del vértice para poder sacar cuál es la coordenada del x del vértice del punto. Entonces, en este caso el b vale menos 3, así que lo reemplazo y me queda menos con menos es más, me queda 3/4. Cuando yo saco el x del vértice, voy a volver para atrás, digamos, para la función, y voy a evaluar la función en ese valor que saqué, que sería f en 3/4. Eso significa que donde dice x voy a poner el valor 3/4. Hago toda la cuenta que nosotros llegamos a que era menos 49 octavos, y con ese valor y el valor que saqué antes voy a describir las coordenadas del vértice. Entonces, decimos que el vértice va a ser x del vértice y del vértice, que es equivalente a decir 3/4 menos 49 octavos. Del vértice nosotros habíamos dicho que podemos sacar el eje de simetría. El eje de simetría era siempre x igual a x del vértice, y en este caso el x del vértice era 3/4. Así que la ecuación del eje de simetría es 3/4. Con el vértice y el eje de simetría, o solamente con el vértice, podemos definir la forma canónica de la expresión cuadrática, y en ese caso copiamos y pegamos los datos que calculamos. En donde dice a, vamos a poner el valor que sacamos de la polinómica. En el x del vértice y del vértice vamos a escribir los valores que calculamos antes. Y ahí obtuvimos la forma canónica de la expresión cuadrática. ¿Quedó un poco más claro? Sí, sí. Buenísimo. Bien. Entonces, ¿hasta acá todos me siguen? Sí, profe. Ok. Sí, sí. Bueno, espero que no se les parezca una tortura. Bien. Nota. Si llamamos h a x del vértice y k a y del vértice, podemos expresar a la forma canónica dada anteriormente como: si yo tenía a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice, ¿sí? Y los voy a renombrar como h y k. Esto solamente se los hago, por eso dice nota, se los aclaro para que ustedes vean que ustedes ya vieron la forma canónica. ¿Qué? No escuché. Ok. Cuando yo pongo nota es para aclararles que ustedes ya vieron esto, ¿sí? Nada más que por ahí no lo vieron con la notación x del vértice y del vértice, sino con el famoso h y k. ¿Estamos? Entonces, si yo reemplazo donde dice x del vértice por h y donde dice y del vértice por k, ahí voy a obtener la forma canónica que ustedes conocen de la escuela, ¿sí? O se supone que conocen.
Entonces, esta cosa que yo tengo acá y esta cosa que tengo acá es exactamente lo mismo. Es una cuestión de nombres. Si yo quiero, en vez de llamarlo H, ponerle, qué sé yo, Luis y al otro Carlos, y escribo la ecuación con Luis y Carlos, es exactamente lo mismo. No me va a modificar absolutamente nada. La información sigue siendo la misma. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna cuestión? Ok. Ejercicio. Halle las coordenadas del vértice el eje de simetría y su forma canónica de la función f de x igual a menos 3x cuadrado más 6x más 1. Bien, tienen 2 minutos para hacerlo. ¿Hasta acá la mayoría me viene siguiendo, chicos? ¿O voy muy rápido? Ah, bien, profe. Ok, ¿y el resto? Sí, sí, va bien. Profe, te quería consultar, con el Sí. debido respeto, obviamente, si podíamos tomarnos unos 5 minutitos o 10 minutitos de descanso, porque tenemos esa costumbre en las clases teóricas con Ariel. Sí. Si no es molestia, obviamente. Les voy a proponer algo mejor. Vamos a continuar y terminamos 10 minutos antes, ¿sí? Dale, dale. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, sí. No, profe. Sí, sí. No tengo problema. Bien. O sea, si quieren hacemos el coso, pero terminamos a las 10 en punto. Y si no, terminamos 10 minutos antes. Está bien eso. Bien. ¿Cómo vienen con los cálculos? Bien. ¿Qué les dio el x del vértice? 1. Bien. Sí, ¿Y el y una del cosa. vértice? 4. Perfecto. Bien, entonces digo que el vértice va a ser el 1, 4 y el eje de simetría va a ser x igual a 1 y la forma canónica, ¿cuál va a ser? Menos 3 sobre x menos 1 más 4 X menos 1 solito. al cuadrado. Bien. Más 4. Perfecto. Bien. ¿Cómo les fue en los exámenes anteriores, chicos? Más o menos. Estamos esperando la nota ¿Cuál de los es? dos, Creería que bien. los dos anteriores. ¿Van a recuperatorio de alguno? ¿O Ya todavía no. siguen en juego? Yo Todavía no todavía compartido. sigo en juego. Todavía no Yo, sé. Dos juegos, sí. yo tendría que hacer todas las pruebas. ¿Cómo? Yo tendría que hacer todas las pruebas. Todas. Ah, te llevaste hasta el de mayordomía. Pasa que recién llego de navegación, así que bueno. Ah, está bien. Bien. ¿Cómo es? Profe, Sí. ¿podrías volver un segundito para atrás? Sí, sí. Gracias. Bien, traten de meterle pila, ¿sí? La gente de última que se va a recuperatorio también, métale pila, no es difícil. Es mucho más sencillo que otros años por el tema de la virtualidad y por el tema de la pandemia, así que eso aprovechenlo.
y nada, después así empiezan con todas las pilas durante el cuatrimestre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Gracias, profe. Ya está. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora vamos a intersecciones con los ejes. Intersección con los ejes coordenados. ¿Para qué me sirven las intersecciones con los ejes? Seguimos agregando elementos para poder graficar la parábola como realmente queremos graficarla. O sea, con la intersección con los ejes, el valor del vértice, el eje de simetría, el valor principal, el valor de A, ¿sí? El término cuadrático. Y con esa información ya podemos dar un montón de información sobre la parábola. Obviamente hay más de la mitad del tema que ustedes no dan, ¿sí? Pero que lo vieron en la escuela, ¿sí? En el curso de nivelación no se da, pero lo vieron en la escuela y también se da por sabido cuando están ingresando, ¿no? Entonces, intersección con los ejes. Digo, una vez determinados, determinadas las coordenadas del vértice, el eje de simetría, y el signo de A, fíjense qué importante es el valor que toma A, el signo que tiene A, ¿sí? Además de las coordenadas del vértice de eje de simetría, ¿no? Pero lo que más me interesa, dado una ecuación cuadrática cualquiera, es el signo de A, porque el signo de A ya me está diciendo más de la mitad de la información, ¿sí? Una vez determinados las coordenadas del vértice, el eje de simetría y el signo de A, para bosquejar la gráfica de la función cuadrática pueden determinarse las intersecciones con los ejes. Ahí, profe, como es una función cuadrática, uno para buscar por ejemplo, los cortes con el eje X, que supuestamente si los tienen que ser 2, podemos usar ¿No? Bhaskara, ¿o no? No necesariamente tienen que ser dos, ¿sí? Pero sí, O sea, entiendo lo claro, que vas. Sí, sí. En esa parte vamos a volver a lo que ustedes ya rindieron, ¿sí? La parte de ecuación cuadrática. Vamos a resolverlo de la misma manera, ¿sí? Esa parte es como que no la tendrían que aprender, digamos, porque ya la rindieron antes. Va a servir de repaso. Entonces, para bosquejar la gráfica de la función cuadrática pueden determinarse las intersecciones con los ejes. Bien, a ver, ¿quién me cuenta cuál es la ecuación del eje X y cuál es la ecuación del eje Y? Para las intersecciones de X hay que igualar Y a 0. Ujú. Para las intersecciones de Y, las X a 0. Perfecto, bien. Entonces, decimos que para encontrar dónde cortan al eje de las ordenadas, debemos tener en cuenta que todo punto ubicado sobre el eje Y tiene abscisa 0. ¿Estamos? Es decir, buscamos valores de Y para los cuales X vale 0. Bien, esto es a modo recordatorio de cómo se trabaja acá, ¿sí? Con la intersección con el eje Y. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? No, profe.
Ok. No. Sé que por ahí no están tan acostumbrados a tanta teoría y a escribirlas y demás, pero bueno, prefiero que sepan bien la teoría y de dónde salen las cosas antes de ponerle todas formulitas sueltas ahí, bueno, arréglense. ¿Estamos? Esta es mi forma de trabajo. ¿Estamos? Bien. Por eso también espero que no sea una tortura por el momento. Entonces, queremos hallar la intersección con el eje y de la función cuadrática, y entonces vamos a plantear que y es a por x cuadrado más b por x más c, y que el x toma el valor 0. Entonces resuelvo el sistema y eso me va a quedar que es y igual a a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Y ese es el valor 0. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, Ninguna. de acá sacamos ¿Por qué es que el valor C? ¿No te da I? es y igual a c. ¿Sí? Ah, bien. De acá sacamos que y vale c. Entonces, lo que decimos acá es, cuando x vale 0, el y vale c. Entonces, vamos a concluir que, en conclusión, la intersección con el eje y será 0c. O sea que es lo mismo que cuando en el tema anterior, que podemos sacar el corte con el eje Y desde antes de verlo, entonces, tipo, con solo ver la expresión. ¿Cómo? Repetilo. Por ejemplo, viste que en función lineal el término independiente era el corte. Sí. ¿En este caso sería lo mismo? Sí. Ok. Bien. ¿Hasta acá todos me siguen? Sí. Ok. Digo, Sí. ceros de la función cuadrática. Es un tema dentro del mismo, ¿sí? De las intersecciones con los ejes. ¿Qué será el cero de una función cuadrática? O el cero de una función. Vamos a empezar por ahí. El cero de una función. ¿Cómo la definieron? ¿Una raíz? ¿Cómo? ¿Una raíz? Sería una raíz, ¿sí? Serían los puntos de intersección con el eje X, ¿sí? Entonces, llamamos cero o ceros de una función a aquellos valores del dominio que tienen por imagen al valor 0. Es decir, son aquellos valores para los cuales y es igual a 0. Bien. Gráficamente, los ceros de una función cuadrática en este caso son los puntos de intersección con el eje X. Intersección con el eje X. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Surge la pregunta de cómo los calculamos. Bien. ¿Con Bhaskara? Sí, con Bhaskara, pero depende de lo que tengamos como dato. ¿Estamos? Vamos a Claro. decir, si tenemos la expresión
y igual a A por X cuadrado más B por X más C, y queremos hallar los ceros. Profe, perdón, ¿te puedo ¿Sí? interrumpir un segundito? Decime. O sea, ahí como una ventaja tipo para hacerlo más rápido puede ser que calculemos o veamos primero tipo la concavidad de A, digamos, si va para arriba o para abajo, y el valor de I o no. Tipo, porque si llega a ser que I es positivo y A también, digamos que la ordenada es positiva y todo va para arriba, ya sabemos que no tiene cortes. Sí, sí, sí. Eso sería como una regla memotécnica, pero no es justificable, ¿sí? Claro. Todo lo que vos uses lo tenés que probar. Entonces, por eso es que vamos a los cálculos directos, que ustedes esta parte ya la conocen, las conocen mejor que nadie, supongo, con lo que vamos a escribir ahora. Pero está bien lo que decís, nada más que tenés que justificarlo teóricamente, ¿sí? Entonces, si tenemos la expresión y igual a por x cuadrado más b por x más c y queremos hallar los ceros, basta con resolver la ecuación cuadrática. Bien. ¿Qué ecuación cuadrática? A por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Bien, esta ecuación ya la vieron antes, ¿cierto? Y vieron cómo se resolvía. ¿Cómo resolvían esta ecuación? Bhaskara. Antes. Está bien con Bhaskara, pero antes de emplear Bhaskara, ¿qué hacían? Sacaba los valores de A, B y C. Sí. O sea, usábamos el discriminante, ¿cierto? Ah, Lo sí. que decíamos A era ver si para no da hacer... positivo o negativo. Exactamente, Claro. para no hacer cuentas al divino botón, porque si hago Bhaskara y me queda que una raíz de un valor negativo, la verdad que perdí ese tiempo cuando podría estar haciendo otra cosa. ¿Estamos? Entonces, en este caso lo que decimos es que recordemos que si el discriminante, que era b cuadrado menos 4 por a por c, que el discriminante nos indicaba la cantidad de soluciones reales de la ecuación. También pueden ser de no reales, pero bueno, acá nos interesan reales nada más, de la ecuación. Decíamos que si el discriminante era mayor que 0, la ecuación admite dos soluciones reales ¿Cuáles eran las soluciones reales que admitía? Si es igual a 0, tiene una sola solución. No, sí, eso está bien. Si era mayor tenía 2 y si era menor ¿Cuáles no tenía. serían las soluciones Todos- reales? X1 todos y los reales. X2. Bien, y ahí es donde entra la fórmula de Bhaskara, que no es de Bhaskara, pero bueno, vamos a llamarlo Bhaskara. Entonces, si A es mayor a 0, la ecuación admite dos soluciones reales. Si A es igual a 0, la ecuación admite una única solución real y si A es menor a 0, la ecuación no admite soluciones reales. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? No. No, profe. Ok, lo que decíamos era que las soluciones reales, las soluciones, están dadas por x1, que es menos b más la raíz del discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 por a, y x2, que va a ser menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 por a.
Esta formulita que yo escribí acá se llama fórmula de resolvente, ¿sí? O fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado, ¿sí? Y erróneamente se dice que es de Bhaskara, pero no es de Bhaskara, ¿sí? Bhaskara la robó, pero esta fórmula es de un árabe. Bien, un poco de historia de la matemática. Hasta acá, todos me siguen. Esta parte es recordar la parte de ecuaciones cuadráticas que vieron antes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Martín, te engañaron. Bien, entonces, ¿cómo? No. Bien, ejemplo. Halle los ceros de la función cuadrática igual a 2x cuadrado más 4x menos 6. Y además, la intersección con los ejes, con el eje Y. Con el eje Y. Bien, empecemos. Vamos primero por lo más fácil, que es la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y ya sabemos que es el valor de x igual a 0, así que lo único que hago es copiar y pegar la formulita y donde dice x reemplazarla por 0. Entonces me queda 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 6, y eso es menos 6. ¿Alguna pregunta? No. Para allá O del sea- eje siempre tenés que reemplazar x por 0, siempre. Exactamente, siempre. Ah, ok. Entonces, acá voy a sacar el punto que va a ser x0 y menos 6. ¿Sí? Siempre las intersecciones se notan con un punto de coordenadas x, y. ¿Estamos? No se olviden esa información porque si no estamos al horno. Después, la intersección con el eje x. Eso es hacer justamente toda la expresión 0, ¿sí? O sea, hacer 2x cuadrado más 4x menos 6 con y igual a 0. Y en esto va a ser que es 2x cuadrado más 4x menos 6 igual a 0. Esto que yo tengo acá, vamos a resolverlo primero con el discriminante, ¿sí? El discriminante va primero por una cuestión de que yo necesito saber si tiene raíces reales o no. Si tiene, recién ahí sigo. Si no tiene, le mando un beso y a otra cosa. ¿Estamos? Entonces, calculo el discriminante, que va a ser 4 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 6. Y esto es 16 menos con menos es más, 4 por 2, 8, por 6, 48. Entonces me va a quedar 64. Mayor a 0, por lo tanto, admite dos soluciones reales. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien. Tengo el discriminante, ahora voy a sacar los dos valores. Como es positivo, tengo dos soluciones, así que voy a sacar los dos valores de los ceros de la función. Entonces, va a ser x1, que era menos b más la raíz del discriminante sobre 2 por a. Y eso es menos b, que me queda menos 4, más la raíz de 64 sobre 2 por a, que era 2. Raíz de 64, ¿cuánto era? 8. 8. Bien, entonces me queda menos 4 más 8 sobre 4. Menos 4 más 8 es 4, sobre 4 es 1. Y ahora voy a hacer lo mismo con el x2. Me queda menos b menos la raíz del discriminante sobre 2 por a. Y esto me queda menos 4 menos 8, ya que lo tengo en los resultados, sobre 4. Y eso me va a quedar menos 4 menos 8 menos 12 sobre 4 es menos 3. Entonces, voy a decir que los ceros serán x1 igual a 1 y x2 igual a menos 3.
O sea que los puntos de intersección con el eje X están dados por P0, que va a ser el 1, 0, y P1, el menos 3, 0. ¿Alguna cuestión? No, no. No, ¿Podés no, No, volver no. a la anterior un segundito? Sí. Listo, profe. Ok, fíjense que como primer caso dijimos que trabajamos con esta expresión, con el a por x cuadrado más b por x más c. Como segundo caso, ¿sí? Vamos a trabajarlo de esta manera. Digo que si trabajamos con la expresión igual a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice, basta resolver la ecuación, y acá vamos a ver cuánto saben de ecuaciones. Basta resolver la ecuación cero igual a a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Bien, tengo que resolver esa ecuación. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿siempre tiene solución esa ecuación? La última, profe. Esta, sí, sí. no, si no tiene vértice. O sea, No, si no tiene cortes, no. Claro. Yo lo que quiero saber es si tiene cortes con el eje X. Entonces, me queda esta ecuación. Yo necesito saber No, si esa ecuación siempre tiene solución o no. no, siempre no. ¿Por qué no? Porque si no corta el eje X, no tenés vértice en X. Es que es lo que quiero averiguar. Si pasás la potencia y te queda un número negativo, no hay solución. Ni, digamos, sí, va por ahí. No está mal lo que decís, pero está medio raro. Siempre tienen que analizar la expresión que ustedes tienen acá, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen que el A es positivo y el I del vértice es positivo, esta ecuación no tiene solución. Y eso decimos que la solución es vacía y por lo tanto no va a tener intersección con el eje X, que uno de sus compañeros hoy al principio lo notaba. Ahora, si alguno de ellos es de signo opuesto, por ejemplo, el signo de A es negativo y el signo de I del vértice es positivo, ahí sí va a tener solución. ¿Estamos? La única vez que no tiene solución entonces va a ser cuando los dos son positivos. ¿Está? Entonces, acá ¿Y si los que, dos son negativos? los dos tienen el mismo signo, entonces ahí tampoco va a tener solución. Bien. Entonces, si A es mayor a 0 e I del vértice es mayor a 0, entonces esto no tiene solución. Y eso significa que no se intersecta con el eje X. Es decir, no hay intersección con X. Ahora, si A es negativo e I del vértice es negativo, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, 0 es igual a A por X menos X del vértice al cuadrado más Y del vértice, no tiene solución tampoco. En los reales siempre, ¿no? En A. Es decir, no se intersecta con el eje X. Bien, en el primer caso, vamos a llamarlo Y, vamos a llamarlo 2Y, vamos a tener esta situación.
sería eso. Tengo y, tengo x, y este sería el primer caso. Para el segundo caso, tengo y, tengo x, sería una cosa así. ¿Estamos? Entonces, acá sería x del vértice y del vértice, y acá lo mismo. X del vértice y del vértice. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Fíjense que en este caso estuvimos analizando la ecuación, ¿sí? Entonces, dependiendo, para no empezar a hacer cuentas al divino botón, dependiendo de lo que yo tenga, voy a ver si tiene solución o no. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta quedó en el tintero? Yo, profe, ¿por qué cuando tienen la I y la A dos signos iguales no tiene solución? O sea, ¿cuál sería la explicación a eso? Por lo que planteaba tu compañera recién, que si vos intentás resolver, por ejemplo, si yo tengo esto, si yo tengo I igual a 3 por x menos 2 al cuadrado más 1. Si yo lo igualo a 0, a eso me va a quedar 3 por x menos 2 al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, esto me queda, despejando, x menos 2 al cuadrado es igual a menos 1/3. ¿Estamos? ¿Y qué sucede acá? Yo tengo una expresión elevada al cuadrado, que es siempre positiva o 0, y un número negativo. Entonces, ¿pasa alguna vez que un número positivo es igual a un negativo? No. Entonces, decimos que acá la solución es vacía. ¿Estamos? Y esto es un absurdo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, bien. Si nosotros decimos, si el A, el signo de A, vamos a escribirlo así. Si el signo de A es distinto del signo de I del vértice, entonces la ecuación tiene solución. Bien, por ejemplo, si yo tengo I igual a menos 2 por x menos 3 al cuadrado más 5. Entonces, si yo quiero hallar la intersección con el eje x, en este caso me va a quedar que es 0 es menos 2 por x menos 3 al cuadrado más 5. Entonces empiezo a despejar, ¿sí? Fíjense, paso el 5 que está sumando, lo paso restando y me queda menos 5 es menos 2 por x menos 3 al cuadrado. Y ahora paso el menos 2 dividiendo, ¿sí? Me queda menos 5 sobre menos 2 es igual a x menos 3 al cuadrado. O sea que menos con menos me queda más y me va a quedar la expresión para resolver x menos 3 al cuadrado igual a 5 medios. Bien, esa expresión, ¿cómo la resuelvo? Pasa la raíz y te queda el valor absoluto. Muy bien. Entonces, digo, el valor absoluto de x menos 3 es igual a raíz de 5 medios. ¿Y ese valor absoluto cómo lo resolvía? Te queda como resultado el negativo y el positivo y calculás. Perfecto. Entonces, esa sería la parte de ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones con valor absoluto. Bien, entonces vamos a hacerlo del otro lado. El valor absoluto de x menos 3 dijimos que era la raíz de 5 medios, si no mal recuerdo, y entonces vamos a decir que x menos 3 es la raíz de 5 medios y que x menos 3 es menos la raíz de 5 medios. Entonces, en este caso me va a quedar que x es 3 más la raíz de 5 medios y acá me va a quedar 3 menos la raíz de 5 medios. Y estos dos van a ser los ceros de la función, ¿sí?
Entonces, vamos a decir que luego los ceros de la función serán x1 igual a 3 más raíz de 5 medios y x2 va a ser igual a 3 menos raíz de 5 medios. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿El resto? ¿Ninguna? o sea, ¿y eso cómo lo marcas después? A esos después los marcas en el gráfico lo más aproximado posible, ¿sí? Lo mirás en la calculadora qué número te da y lo más aproximado posible lo marcas. ¿Estamos? Con los Bien. dos ceros de la función podemos decir que estos serían los puntos de intersección con el eje X. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión, chicos? ¿Ninguna? ¿O están todos anonadados? No, ninguno. Ok, ¿puedo continuar entonces? Sí. Sí. Sí, sí. Ok, bueno. Digo, forma factorizada de una función cuadrática. Bien, ya tenemos toda la información necesaria para poder trabajar con la forma factorizada, que en realidad ustedes ya trabajaron con la forma factorizada, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordarla. La forma factorizada de la función cuadrática va a estar dada dependiendo el número de raíces que tenga, ¿sí? Entonces, digo, dada la función cuadrática, igual a por x cuadrado más b por x más c, y sean x1, x2, los ceros de la función. Definimos la forma factorizada de la función cuadrática como f de x igual a por x menos x1 por x menos x2. Recuerdan que cuando vieron ecuación cuadrática en la unidad de ecuaciones, también trabajaron con ecuaciones factorizadas y decían, bueno, la ecuación cuadrática tiene como factorización justamente esta fórmula, nada más que la igualaban a 0. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, ahora lo que surge como pregunta es, ¿para qué me sirve la función cuadrática, la forma factorizada de la función cuadrática? ¿Qué información me da? ¿Sí? La forma factorizada, ¿qué información obtenemos de la forma factorizada? Bien, ¿alguien se acuerda qué información sacaban de acá? Las raíces y cuántas raíces. Sí, pero algo más que eso. Eso está perfecto, porque ya, igual fíjate que en la definición ya te estoy pidiendo que sean raíces, que sean ceros, ¿sí? Bien, divido la pantalla en dos porque me estoy quedando sin hojas en Zoom para poder escribir, ¿sí? Bien.
Entonces, digo, dadas x1, x2, las raíces del polinomio cuadrático, podemos concluir que primero, el x del vértice va a ser el punto medio de las raíces. Segundo, y además sigue estando que el y del vértice va a ser la función en el x del vértice. Segundo, el eje de simetría será x igual a x del vértice, o lo que es lo mismo, x1 más x2 sobre 2. ¿Sí? O sea que con las raíces no solamente saco el vértice, sino automáticamente, indirectamente, es el eje de simetría. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, el eje de simetría, no, si nos los pide el ejercicio, nos los va a pedir que lo anotemos así o no. Sí, sí, sí. Sí, Ok. hay veces que en el ejercicio te dan como dato el eje de simetría, ¿sí? Entonces, si te dan como dato el eje de simetría, significa que ya te estoy dando como dato el x del vértice. El X, claro. ¿Sí? Entonces, depende cómo sea el enunciado y demás, van a poder resolverlo, depende de los datos que tengan, ¿sí? Bien. Y tercero, la imagen, que esta la dan todas igual, pero bueno, la imagen de la función cuadrática está dada por decimos, si A es positivo, entonces la imagen va a ser de y del vértice más infinito, y si A es negativo, la imagen va a ser de menos infinito a y del vértice. Acá formalizamos todo lo que veníamos trabajando antes. ¿Estamos? Y a su vez, claramente si yo puedo sacar el x del vértice, el y del vértice, con la forma factorizada puedo hallar, ¿qué cosa? ¿Cómo? No, no escuché bien. Que si yo tengo la forma factorizada y con la forma factorizada puedo sacar el x del vértice, el y del vértice, ¿qué otra ecuación voy a poder obtener? De la función cuadrática. Canónica. La canónica, ¿sí? Con la forma factorizada también podemos obtener las demás ecuaciones. Sería la polinómica, que es y igual a por x cuadrado más b por x más c, y la canónica. ¿Cómo vamos a obtener la polinómica, chicos? La polinómica sale de hacer distributiva, ¿sí? La distributiva loca de esto, ¿sí? Entonces, si hago la distributiva de todo esto, me va a quedar la forma polinómica, ¿sí? En caso que como dato tengan la forma factorizada. Y con esos datos también puedo sacar el x del vértice y del vértice, así que voy a trabajar también con la canónica. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Entonces, ¿qué digo? Que, por ejemplo, sea f de x igual a por x menos 2 por x más 5 medios. Primero,
Vamos a dividir la pantalla. Primero, halle el valor de A, de modo que la imagen de A, de F, perdón, no de A, de F sea de menos infinito a 3. Segundo, escriba su forma canónica. Bien, ¿qué harían ahí? Y primero, Interpretar la imagen. ¿Cómo? primero marco o sea, tengo la forma factorizada y puedo Sí. marcar los cortes con el eje X. Bien, Ahí sabemos que marco la los es cortes con el negativa. eje X y después, Y marco la ordenada también, porque tengo la imagen que es hasta 3. claro, pero la Sabemos que la es imagen no tiene negativa. por qué ser la ordenada, ¿eh? Ojo. Ah, puede ser también, perdón. Esto es la forma factorizada. De la forma factorizada, ¿qué era lo que podíamos sacar? Y de la imagen. Nosotros tenemos la imagen que es de menos infinito a 3. ¿Qué información puedo sacar de la imagen? Que es cóncava hacia abajo. Que es negativo. Que es negativo, que es cóncavo hacia abajo y qué más. El 3 es el vértice. El vértice, El eje de simetría. Y el eje de simetría, O el y de IB. vértice. Y el I vértice. del vértice, ¿sí? El I del vértice, ese es 3. Bien. Si yo tengo la forma factorizada y tengo el I del vértice, ¿qué es lo que puedo sacar ahora? Con menos 2 y con 5 medios, el X del vértice. Bien, siempre es el signo opuesto, ¿sí? Entonces, tengo que x1 es 2 y que x2 es menos 5 medios. Entonces, el x del vértice va a ser el punto medio de las raíces, que era una de las observaciones que vimos antes, ¿sí? Esta. Bien, ¿hasta acá todos me siguen? Sí. Bien. Entonces, digo, tengo que x del vértice va a ser, entonces, 2 menos 5 medios sobre 2. 2 menos 5 medios me queda menos 1 medio, sobre 2 me queda menos 1 cuarto, ¿cierto? Entonces, tengo el vértice que es menos 1 cuarto, 3. Con el vértice, lo que puedo hacer es reemplazar los valores y despejar A, ¿cierto? Entonces, voy a decir que f en menos 1 cuarto va a ser A por menos 1 cuarto menos 2 por menos 1 cuarto más 5 medios, y eso me tiene que dar 3. ¿Estamos? Resuelvo eso y ahí despejo el valor de A. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo sabes que te tiene que dar 3? Porque vos sabés que para x igual a menos 1 cuarto, que es el x del vértice, el y del vértice es 3. ¿Sí? Y el y del vértice lo sacamos de la imagen. ¿Estamos? Entonces igualás la función a 3. Exactamente. Mm. Sí, sí. Entonces reemplazo donde dice x por menos 1 cuarto y toda esa expresión queda igualada a 3. Y ahora despejo. Esto que me va a quedar a por menos 1 cuarto menos 2 me queda menos 9 cuartos. Por menos 1 cuarto más 10 cuartos me queda 9 cuartos, ¿no? Igual a 3. Y entonces me va a quedar que A es 3 por 16 sobre menos 81. O sea que me quedaría menos 48 sobre 81, si no me equivoqué en las cuentas. Entonces, ese sería el valor de A. Entonces, la función va a ser menos 48 sobre 81
por x menos 2 por x más 5 medios. Y su forma canónica va a ser igual a menos 48 sobre 81 de x menos el x del vértice, que va a ser menos 1/4 al cuadrado más y del vértice, que es 3. O sea que la forma canónica va a ser x más 1/4 al cuadrado más 3. ¿Alguna pregunta? Se puede simplificar el 4881. Bueno, decime por cuál. 16 sobre 27 te queda. Bien. Entonces, acá, en lugar de 48 sobre 81, ponen 16 sobre 27 y listo. ¿Sí? Por x más 1/4 al cuadrado más 3. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿Me siguieron la idea del ejemplo? ¿Me siguieron o no? Sí. Sí. Ok, bien, escucho unas voces ahí medio dormidas. Así que espero que estén despiertos realmente. Bien, vamos al otro ejemplo. En el otro ejemplo, tengo que sea igual a por x cuadrado más b por x más 3. Primero, halla el valor de a y b, de modo que la función tenga un 0 en x igual a 2 y que el punto 1, 5 pertenezca al gráfico de f. Bien. 2. Halle su forma canónica indique su imagen y grafique. Bien, empecemos con el primero. Digo, sea i igual a esa expresión. Tengo que hallar el valor de a y de b de modo que la función tenga un 0 en x igual a 2 y que el punto 1, 5 pertenezca al gráfico de f. Desglosemos la información que tenemos. Si yo sé que x igual a 2 es un 0, entonces, si x es igual a 2 es un 0, entonces ¿qué vamos a concluir? Sus raíces de 0 es 2, es x igual a 2. O sea que vamos a escribir que la función en 2 se va a hacer 0, ¿cierto? Porque es una de las raíces, como dijeron recién. Y a su vez, digo que el 1, 5 pertenece al gráfico de f. Entonces, ¿eso qué significa? Es un punto de la función. Es un punto de la función, ¿y cómo lo puedo escribir? ¿Reemplazando los valores? Si reemplazás vas a tener un valor un valor que sea posible. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? F en 1 igual a 5. Perfecto. F en 1 igual a 5, ¿sí? Cada vez que nosotros le damos un punto, ese punto siempre es un valor de x y de y. Significa que
para este valor de x, el y toma ese valor en la función. ¿Estamos? Por eso lo podemos anotar de esta forma. ¿Está? Entonces, voy a decir que f en 2 vale 0 y entonces que f en 1 vale 5. Con estas dos informaciones vamos a reemplazar acá. Digo, f en 2 me va a quedar 2 al cuadrado por a más 2 por b más 3, eso es igual a 0. Y f en 1 me queda 1 al cuadrado por a más 1 por b más 3 y eso es 5. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Y cómo resolves con dos incógnitas? Es el tema anterior, ¿sí? Sistema de ecuaciones lineales. Entonces, fíjense, en este caso me queda 4 por a más 2 por b y el más 3 lo voy a dejar por un ratito acá y ahora tengo a más b más 3 igual a 5. Tengo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El 3, que está de este lado, lo revolveo para el otro lado porque me molesta que esté acá, ¿sí? Entonces me va a quedar 4a más 2 por b es igual a menos 3 y del otro lado es a más b igual a 5 menos 3 es 2. O sea que me quedó ese sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo resolvían? Resolves una incógnita y después reemplazás en el... Exacto, tenían dos métodos de resolución. El método de sustitución y el método de igualación, ¿sí? El método de sustitución era despejar una de las variables en función de la otra y en la otra ecuación que no trabajé, la reemplazo de esa variable. El método de igualación despejo la misma variable de ambas ecuaciones y las igualo. ¿Estamos? El método de igualación generalmente meten la pata. ¿Y por qué? Porque si están igualados a la misma cosa, creen que se pueden igualar las expresiones, y eso es mentira, ¿sí? Solamente se pueden igualar variables, ¿estamos? Entonces, por eso es que despejo la misma variable de ambas ecuaciones e igualo las expresiones que me quedaron. Ese es el método de igualación. Generalmente vamos a usar el método de sustitución porque es más rápido. Entonces, acá vamos a llamar 1 y vamos a llamar 2. ¿Hasta acá todos me siguen? ¿Alguna pregunta? No. Digo, de 2, que va a ser la más fácil, vamos a tener que b es igual a 2 menos a. O sea que despejé a. ¿Sí? Dejé sola b y pasé la para el otro lado, o sea, me quedó b despejado. ¿Hasta ahí vamos? De 2 saco esta información. Voy a reemplazar en 1. Reemplazo en 1 y me queda. Bueno, en esta hoja la tenemos que resolver sí o sí, porque es la última hoja de suma. Bien. Como no me gusta la otra pizarra, por eso usé la de suma. Reemplazo en 1. Me queda, voy a copiar 2 menos a, y la ecuación 1 era 4a más 2b igual a menos 3. Entonces, lo que es b, vengo y lo reemplazo ahí. Entonces me va a quedar 4a más 2 por 2 menos a es igual a menos 3. Y entonces hago la distributiva y me queda 4a más 4 menos 2a es igual a menos 3. O sea que 2a es igual a menos 3 menos 4. O sea que 2a es igual a menos 7. O sea que a vale menos 7 medios. ¿Sí? A vale menos 7 medios, entonces de acá saco que b vale 2 menos 7 medios. Y esto sería 4 medios más 7 medios me queda 11 medios. Entonces ahí automáticamente voy a poder hallar la forma polinómica de la ecuación, porque ya hallé el valor de a y hallé el valor de b. ¿Todo el mundo me siguió? Sí. Sería menos 7 medios por x cuadrado más 11 medios de x más 3. Esa sería la forma polinómica. Ahora, la forma canónica, ¿cuál va a ser? Y voy a sacar el x del vértice, que menos b sobre 2 por a. Y eso me va a quedar menos 11 medios sobre
2 por menos 7 medios. Y esto me va a quedar 11 sobre 14, ¿no? Bien. Una vez que yo tengo eso, voy a sacar el i del vértice, que va a ser la función en 11 sobre 14. Bueno, eso se lo dejo para ustedes. Me da un circulito con una cruz adentro, ¿sí? Y entonces vamos a decir que la forma canónica va a ser el valor de a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Pero el x del vértice lo sacamos, que era 11 sobre 14 al cuadrado más el i del vértice. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿Todos me siguieron cómo se operó? Sí. Sí. Y la imagen, que es la otra que me estaba pidiendo, era, la imagen de f va a ser, como el a es negativo, es de menos infinito al valor de i del vértice, ¿sí? Que no lo sacamos, que era el cuadradito con el círculo y la cruz. Bien. ¿Alguna pregunta quedó en el tintero? No, ninguna. Ok, bien.